investigador, director escénico, miembro del Centro de Investigación Teatral Adolfo Sigli. Qué bueno que estás aquí. Todo esto es importante. Para mí también es el primer día en 2 meses que me levanto. Espero tener aliento para decir lo que quiero decir. Primero quiero decir que estoy maravillado de estar ante gente que es parte de mi vida. Jaime ha sido mi maestro, Bruno, un interlocutor. Bueno, ¿qué puedo decir de Patricia, mi gran maestra, Fernando, Aline, etcétera, ¿no? Qué bonito estar juntos, ¿no? Está Eve Rosel aquí, está Karina, mi amiga de los inicios, y está Eugenio. Yo querría decir, si esto hubiera tenido tiempo y fuerza para organizarlo, le hubiera puesto respuesta a Lodin Teatret, parafraseando un texto, unas palabras vitales para mí, que son la respuesta a Stanislavski de Grotowski, donde habla de 2 cosas que me interesan mucho, que es contrabando y traición, sobre todo traición. Para eso voy a empezar en un lugar distinto, que es 2010. En 2010, muchos lo recuerdan, el crimen organizado se apropió, según yo, en mi narración, de todo lo que nos habían enseñado en el siglo XX, que era el teatro. Hizo un necroteatro en todo el país. Tomó las herramientas espectaculares que todos conocíamos, de alguna manera las tomó por capilaridad y las utilizó para sus fines. La pregunta era cómo responder a eso. Todo lo que yo sabía no me alcanzaba. Y entonces tuve que volver a una respuesta anterior, una respuesta que dimos en el año 2000. En el año 2000, en mi narrativa, el teatro que yo veía no me interesaba. Yo, entre otras cosas, en 1994 había visto Judith y había visto a Roberta Carreri. Y yo, en mi imaginación, pensé que yo estaba enamorado de Roberta Carreri, pero luego me di cuenta que no, que yo quería ser Roberta Carreri. Y viendo lo que estaba pasando, decidí convocar a varios actores y hacer lo que en mi imaginación no había sucedido, que era juntarnos a preguntarnos, pues, ¿qué era eso? ¿Dónde estaba el deseo del actor? En un medio en el que las escuelas y los escenarios me mostraban actores domesticados bajo la batuta del director, ¿no? Los señores que nos dieron teatro y poca libertad nos habían dado también un teatro que para mí no respondía en nada al presente. Entonces nos juntamos durante 3 años a hacernos preguntas, a preguntarle al buto, a la máscara neutra. Dios mío, cuántos temazcales no fuimos. El horror. En fin. Y en una mano yo tenía el número de Máscara dedicado a Grotowski, editado por Edgar, porque no había nada más. No había editoriales, no había nada más, no había YouTube. Y del otro lado estaba Más allá de las islas flotantes. Y me preguntaba por la partitura, ¿qué era eso? Y qué tenía que ver con el deseo del actor y cómo eso podía emancipar
el deseo del actor. No doy muchas vueltas, de ahí salieron muchas cosas, pero una de ellas fue una cosa que se llamó autoconfesión con Gerardo Trejo Luna, que respondía a esas preguntas de alguna manera y que me parecía importante porque en un teatro así de colonizado todo había sido fabricado a partir del deseo del actor. Y espero que cuando recuerden el espectáculo lo recuerden a él y no me recuerden a mí. Eso era lo que yo tenía. Una respuesta que me había dado lo que yo leía, lo que yo alcanzaba a ver y lo que me había conmovido. De manera que en 2007... y otra cuestión era que lo que había aprendido era pues que el teatro era lo que nosotros podíamos hacer con él. No necesariamente lo que estaba allí, sino lo que nosotros pudiéramos hacer con él para lo que nosotros lo necesitáramos. Y habíamos aprendido tanto de la poética del actor que en ese momento lo que nosotros pensamos, lo que yo pensé es, bueno, lo que a mí me interesa es la poética del espectador. Y yo me decía, porque quienes me conocen saben que se me van las cabras, y yo decía, ya, por favor, yo ya no quiero ver un actor más, no me interesa. Lo que me interesa es a esos que llamamos el espectadores, ¿dónde están? Cuando el INEGI nos dice que el 9% de la población ha visto teatro, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Qué quiere su cuerpo? Había una indagación sobre el deseo, es la misma pregunta, nada más que desplazada. Para no hacerles el cuento largo, porque ya estamos terminando, yo también estoy cansado, hicimos una cosa que continúa hasta ahora que se llama La Comuna, donde lo que hacemos es pues ir, estar con la gente, salir y pues preguntarle a la gente qué quiere, qué es, cómo vive, cuáles son sus deseos, qué la motiva a seguir existiendo, y a partir de eso montamos después en medio de ellos una cosa que le llamamos dispositivos, porque además soy investigador y tengo que palabras chivas, ¿no? Hacer espacios para que ese deseo y esas preguntas aparezcan y todo eso no aparecería si no hubiera yo leído lo que leí, que me enseñó a hacerme preguntas. Me voy a saltar el 2003, en el que después de autoconfesión fui a Odin Week, y de todas las cosas maravillosas que me acuerdo y de otras que no me convencían del todo, yo hice una pregunta que después abrió Eugenio y se iba a cumplir los 40 años y mi pregunta era solamente, bueno, cuando empiezas quieres aparecer, a los 10 años pues quieres estar allí, a los 20, pero a los 40, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cómo persistir? Y esa pregunta del cómo persistir que me enseñó el estar allí con ellos es la pregunta que sigue, pero mi pregunta es cómo persiste un país como este. No es una pregunta que le estoy haciendo necesariamente a mi carrera, que si termina mañana nadie se va a morir. No se le estoy haciendo precisamente a mi ¿me entienden? Es el estado en el que estamos. Entonces, iba a decir otras mil cosas, pero ya estamos terminando. La última cosa que quiero decir, sumándome a lo que estamos diciendo aquí, pues es eso. Mi respuesta al Odin es ese. Gracias por enseñarnos a hacer preguntas. Bueno, no enseñarnos, sino por abrir el espacio en el que las preguntas están allí y nosotros las podemos tomar cuando se nos dé la gana. Y me parece también muy importante el poder hacerle preguntas a un presente que no está detenido. Y la última pregunta que dejo flotando aquí es: ¿qué preguntas le vamos a hacer
a un país que está herido y si las respuestas que estamos dando son las adecuadas. Yo no sé, pero muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ya para terminar, le voy a ceder la palabra a Sarimé Álvarez, perdón. A Sarimé Álvarez. Y bueno, creo que también una cosa de Odín Teatro es que nos enseña a sus 60 años a persistir con gozo. Sarimé, adelante. Tomando esto donde él lo ha dejado, la respuesta que yo quiero dar a un país que está herido, o a cualquiera que lo esté, es hacer mi trabajo lo mejor posible. Y eso es algo que he aprendido de Odín. A raíz de que Odín hiciera pública la noticia de que dejaría la que había sido su casa en Holstebro desde 1966, escribí esta carta a Eugenio Barba, 2 de diciembre del 2022. Querido Eugenio, no sé si has visto la cantidad de mensajes de amor a ti y a Odín a menos de 24 horas de haber publicado la noticia. No puedo más que apreciar la inmensidad del tesoro que representa ese amor, un tesoro humano. No percibo las voces individuales, sino una sola voz. Has logrado, sin proponértelo, aquel ideal espiritual de romper los límites que nos separan a unos de otros, algo así como una comunión. No creo que exista una relación más profunda y estrecha entre un teatro y sus espectadores que esta de Odín con su pueblo secreto. Lo que sea que desearás tocar en el ser humano con tus espectáculos, lo has tocado. Tu teatro es, como lo querías, parecido a la obra de Teresa de Calcuta. Siento una gran alegría, una gran felicidad. Solo veo un futuro jardín de flores como estrellas para ti, para Odín, para todos nosotros. Te abrazo, Sarimé. Cito a Teresa de Calcuta porque en el 2008, en Guanajuato, en un encuentro que se llamó 7 Caminos Teatrales y que organizó Amaranta Osorio, Eugenio dijo, refiriéndose a su teatro en relación con Teresa de Calcuta: ella recoge moribundos en la calle y los lleva a un lugar pobre pero aseado. Los pone en una cama miserable con sábanas limpias, los baña y les da en las últimas horas o días la más grande manifestación del animal humano, compasión. Su capacidad para compartir la pena y la esperanza es enorme. Esto me gustaría que fuera mi teatro, como lo que la Madre Teresa de Calcuta hizo en su nuevo país. No es solo un acto de compasión preciso, humilde y concreto, sino una bofetada contra todos los valores y normas de nuestro planeta. ¿Quién de nosotros iría a la India a ocuparse de los que van a morir dentro de pocas horas? Ella hace lo que debe sin preguntar. Sus palabras penetraron de manera cáustica en mí. Me quedé pensando en el término compasión y concluí que la compasión es el ejercicio del amor. Amor es una palabra que no puede pronunciarse sin desandar el límite de la cuerda floja de las palabras más viejas y más dichas. Si me atrevo a hacerlo es porque
Estos días en el Odin Teatret, esto que estoy leyendo ahora es un fragmento de un ensayo que escribí en el 2010 a raíz de la primera visita que hice al Odin Teatret. Amor es una palabra que no puede pronunciarse sin desandar el límite, la cuerda floja de las palabras más viejas y más dichas. Si me atrevo a hacerlo es porque estos días en el Odin Teatret me sirvieron para reconstruir su sentido. Desde ahora, amor significa lo que tengas que hacer, hazlo y no preguntes. Esa es una frase que encontré por primera vez en La Tierra de Cenizas y Diamantes, el libro en que Eugenio Barba narra los años de su aprendizaje en Polonia. Si Teresa de Calcuta se hubiera detenido frente al horror de la miseria, no podríamos hablar de amor en su nombre. Si se hubiera detenido, habría encontrado el tiempo para sentir lástima, un sentimiento que inmoviliza. La compasión, por el contrario, deviene acción que transforma. ¿Pero qué es eso que tiene que hacerse sin preguntar? Todo aquello que nos conduzca al encuentro de nosotros con nosotros mismos. ¿Cuáles serían esas acciones? ¿Cómo reconocerlas? Yo diría que por su valor energético. Estoy hablando de aquellas que implican un trabajo real, el compromiso de todas las partes. Puedo ver que el Odin Teatret ha evolucionado a lo largo de más de 40 años porque esto lo escribí hace más de 10 años, en el universo de eso que llamo trabajo real. Sus acciones han construido una presencia que asombra. También, en La Tierra de Cenizas y Diamantes, Eugenio dice: hay que abrir los ojos de los espectadores con la misma ternura con que se cierran los de una persona querida que nos acaba de dejar. Nunca me he sentido más amada en la platea que siendo la espectadora del Odin Teatret. Y ese amor es sobre todo un asunto técnico. No se puede elegir el camino de la libertad sin elegir también el camino de la disciplina que constriñe. De la misma manera, no se puede escribir un poema sin amasar con obstinación el lenguaje y la resistencia de las palabras. Los espectáculos del Odin Teatret están construidos como están construidas en la poesía las metáforas, elaborados con la constancia del artesano. No cuentan historias porque son la historia. En ellos la anécdota se muestra desollada desde las entrañas, en una dialéctica de elementos que se relacionan a nivel del ritmo y sus conexiones. Lo que yo agradezco desde mi lugar de espectadora es el alimento para esa libertad. El Odin Teatret libera mucho de lo que la sociedad procura esclavizar, y me atrevería a decir que su grandeza está cifrada más que en las teorías y técnicas que nos dejan como herencia en vida indiscutible, en la capacidad de entrar a lo más hondo, a lo más recóndito del corazón del ser humano, para hacer con él una cosa noble, cuidarlo. Estos espectáculos podrían transformar a cualquier criatura en una criatura sublime, que experimentara durante los minutos de la representación y aún después sentimientos sublimes. Puedo ver al final de ellos, como si de un juego de transparencia se tratara, la imagen de un joven que se hizo marinero porque quería llegar a la India para tocar los lugares en que había vivido Ramakrishna. Ese joven era, en los años 50, Eugenio Barba. Puedo ver también la imagen de otros pocos que estuvieron igual de atentos que los vigías, a sabiendas de que quien duerme se pierde la luz de los barcos. Es importante no separarnos del origen, porque el contacto con el origen nos mantiene en vida e insufla vida a todo lo que hacemos. Y este último fragmento que les voy a compartir está escrito en el 2022.
también a partir de una experiencia de trabajo en el Odin Teatret, que me permitió observar durante largo tiempo el trabajo de Eugenio con el grupo. He vivido con el grupo la experiencia de jornadas muy largas para lograr un momento de eficacia en la escena, para encontrar un nudo. Observando el trabajo en silencio, sentada junto a Eugenio, no ha dejado de asombrarme la calidad de su presencia. Dirige con la espina dorsal. Su espalda frente al ensayo es un mapa de vectores de energía. Danza con los actores desde la silla, los absorbe. Es un receptor abierto, un conducto, incluso a su pesar. A veces define una idea que luego depone ante el valor de lo que sea que asome palpitante. Hay algo animal, otra inteligencia que reacciona y reconoce una acción viva. Insiste en los detalles para articular dinamismos. Prueba opciones y combinaciones. Cancela. Vuelve a empezar. Un error trae una solución. Hay otra manera de saber las cosas, una manera sin palabras. De la profusión de objetos y situaciones quedará poco, tal vez una sola cosa destilada al final del día laborioso. La presencia de los actores me conmueve, son como estrellas que colisionan y caen, se desprenden brillando hacia años luz, allá, lejos. Receptivos, atentos, a disgusto a veces por el material que parece perdido, cuando en realidad subyace en el esqueleto del espectáculo que en algún momento surgirá con su rostro desconocido para sorprendernos, como Chams que volviera de Tabriz. Concluida la jornada, varios observadores se han ido. Yo no, me he quedado allí exhausta y a la vez despierta. Pregunto al grupo si alguien necesita ayuda para guardar un traje, un instrumento musical. Me dicen que no. Cada quien se hace cargo de sus cosas. Julia Barley me pide coser algunas flores en un velo para Mr. Peanut. Corro al cuarto de costuras por aguja e hilo. No vale la pena tomar notas, pienso mientras coso. La experiencia del ensayo la tengo en los huesos. Hay muchas anécdotas que yo podría contar, así como otras que han contado, pero creo que ya no es mucho el tiempo para eso. De todas maneras, me gustaría decir que tengo estrechos vínculos afectivos con varias de las personas que están aquí. Con Manuel Laredo, a quien recuerdo haberle escrito hace muchos años pidiéndole que me dejara participar en un seminario del Odin Teatret, que era solo para queretanos, y él me dijo que no, y yo insistí, y me volvió a decir que no, y yo volví a insistir, y alguien más me dijo que no. Entonces le pedí a Julia que por favor me ayudara a persuadirlos, hasta que finalmente me dijeron que sí, y así fue como fui a Querétaro, y eso fue creo en el 2010, sí, algo así. Y también está aquí junto a mí Susana Frank, a quien le agradezco mucho que cuando yo llegué a vivir a México hace 20 años y era una joven sin ninguna experiencia ni currículum, me aceptó, me contrató para dar clases en su escuela, y creo que lo hizo, que me dio ese voto de confianza porque sabía que yo era alguien de la familia del pueblo secreto. De lo contrario, probablemente no lo hubiera hecho. También a Jaime Soriano. Acá soy. A quien quisiera agradecer por viabilizar, por facilitar siempre el encuentro con mis maestros. A Edgar Ceballos, que no está aquí. Aquí está. Pero justamente estoy con él. ¿Dónde está? Aquí. ¡Edgar! Ahorita le vamos a pasar la palabra porque acaba de llegar y no podía faltar a este. Que ha publicado tantos libros de Eugenio Barba y de los maestros del Odin Teatret en español.
y gracias a los que yo pude empezar a acercarme y conocerlos cuando era muy jovencita, adolescente, y empecé a estudiar teatro. ¿Qué más? Pues estoy también absolutamente agradecida y emocionada porque he recibido mucho de Eugenio Barba y de l'Odin Teatret y que para devolver todo esto recibido, aprovecho de una vez para decirlo, Jaime, a finales de este año, en octubre, vamos a tenerlos de vuelta en México con una celebración que vamos a hacer en la Universidad Iberoamericana, que me da mucha alegría que finalmente haber logrado esto, haber sido escuchada allí por varias personas que no conocían a l'Odin Teatret, que no conocían a Eugenio Barba y que he convencido para hacer esto, y a su vez esas personas han convencido a otras personas para que sea posible. Muy bien. Vamos a darle la palabra al maestro Edgar Ceballos. Me pide que si podemos nosotros estudiar, así es que aquí lo tienes, mi querido Eugenio. Por fin. Vamos. ¿Qué decir después de escuchar tantas voces autorizadas del teatro, del teatro? Únicamente vine a saludar a los amigos, más que nada, y escuchar lo que decían, algunas cosas maravillosas, otras que desconocía sobre esta conmemoración. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Y bueno, pues vamos a terminar, a cerrar, ya se nos super acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia, gracias Manuel, Estela, Marilena, Sarimé, Susana, Aline, Edgar, Eugenio, Jaime, Bruno, Patricia, Fernando, José Carlos y Rubén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada con el pueblo secreto aquí reunido. Gracias. Dolce momenta corre a giuca.